Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. ¿Qué saben los muertos sobre lo que sucede aquí? Vamos allá. Desde el principio, la Biblia, en Eclesiastés, nos dice que en el momento de la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. Este mismo libro nos presenta un versículo muy conocido que dice así: los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Luego continúa diciendo que todos sus amores, odios y envidias ya no tienen parte en este mundo, ni en nada que suceda bajo el sol. Pero espera un momento, ¿es este el único versículo que la Biblia tiene sobre los muertos? Verás que hay versículos que dicen exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a entender correctamente la Biblia? Especialmente en este tema tan importante. ¿Qué saben los muertos sobre lo que ocurre aquí? Aquí encontramos fuentes que dan a entender que los muertos no saben nada. También el profeta Isaías, en el capítulo 38, dice lo siguiente: yo dije que no volveré a ver al Señor en la tierra de los vivientes. No miraré más a la humanidad ni estaré con aquellos que habitan en este mundo ahora. Parece que hay una conexión completa. La persona muere y ya no tiene ninguna conexión con este mundo. Entonces vemos algunas fuentes que dan esa impresión. Por otro lado, observa el libro de Job. Allí se dice que el alma ve y siente el sufrimiento del cuerpo. Es decir, lo que le pasa al cuerpo le duele al alma. Y el alma lucha por la pérdida de su cuerpo. Entonces, ¿cómo es que el alma ve lo que sucede con su cuerpo desde arriba? Otro caso bíblico que tenemos es el del rey Saúl. Estaba enfrentando una guerra peligrosa contra los filisteos, y el profeta Samuel ya había muerto. No sabía qué hacer, así que acudió a una mujer, una hechicera llamada Baalat-Ove, según la Biblia. Fue a esta mujer y ella trajo el alma del profeta Samuel, que ya estaba muerto. Es importante destacar que la tradición judía dice que no fue ningún demonio el que esta mujer trajo, sino el alma del profeta Samuel. Saúl estaba disfrazado para no ser descubierto. Cuando ella ve el alma del profeta Samuel, con respeto, le dice: me engañaste, eres Saúl. Y él responde: es verdad. Vine por desesperación, porque realmente no sé qué hacer. No sé qué va a pasar ahora. Sé que está prohibido buscar este tipo de soluciones, pero estaba desesperado. En ese momento, Samuel, después de la vida en este mundo, revela a Saúl: morirás en esta guerra. Tú y tus hijos. Y estarán conmigo. Poco después, el pueblo de Israel perderá la batalla contra los filisteos. Aquí vemos claramente que el profeta Samuel, después de salir de este mundo, sabía lo que estaba sucediendo. Entonces estamos viendo pasajes de la misma Biblia que dan a entender que los muertos no saben nada. Por otro lado, tenemos casos claros de que sí saben. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Saben o no saben? La respuesta es un poco compleja. Para eso, utilizaré una historia del Talmud que hará que todo sea más claro para ti. El Talmud cuenta la historia de una persona extremadamente justa. En años de hambre y sequía, alguien llama a su puerta. Un pobre, hambriento y pidiendo limosna. No solo le da dinero, sino que lo hace de una manera muy hermosa. La esposa de esta persona justa lo echa de casa. Y justo en el día del Año Nuevo judío. Ahora no tiene casa para quedarse porque su esposa está enojada con él. Así que va a dormir al cementerio. El Talmud cuenta que cuando llega al cementerio, de repente escucha la voz de dos espíritus. Exactamente, la palabra es espíritus, no almas. Son espíritus que forman parte del alma. Tenemos un vídeo donde explico las 5 partes del alma, los 5 niveles del alma. Es importante para entender. El segundo nivel se llama espíritu, en hebreo se llama ruach. Y de hecho, él entiende que eran dos mujeres que fueron enterradas. Una le dice a la otra: este es el día del Año Nuevo. En este día se emiten los decretos divinos. Ven conmigo,
veamos cuáles serán los decretos de este año en el mundo, decretos económicos. Y la otra responde, no puedo ir. Estoy enterrada con paja, de una manera fea, no puedo salir de aquí. ¿No es extraño? Continuaremos la historia, en un momento lo explicaremos. Entonces la primera va y ve todo lo que va a suceder ese año. Vuelve, y el alma que se quedó le pregunta, ¿qué lograste ver? Y ella responde, vi que este año las personas querrán plantar rápidamente. Pero quien plante directamente en la primera lluvia, perderá todo. Porque vendrá una granizada y arruinará la cosecha. El justo escuchó eso. Y en ese año, todas las personas que pasaron años de sequía y hambre, ahora van y plantan en la primera lluvia. Excepto él. Él planta en la segunda. Y cuando viene la granizada, él aún no había plantado. Todos perdieron sus cosechas, excepto él. Al año siguiente, él duerme en el mismo día, es decir, en la misma noche, la noche del año nuevo. Cuando Dios revela los decretos en el mismo lugar y escucha a los dos espíritus, dos almas conversando. Una le dice a la otra, vamos a ver cuáles son los decretos de este año. Pero ya te lo dije, no puedo, estoy enterrado en paja, me da vergüenza. Y la otra dice, iré, te contaré. Y va. Cuando regresa, el alma que se quedó le pregunta, ¿qué viste este año? Y ella responde, ¿qué vi? Vi que quien plante este año en la segunda lluvia perderá todo. Solo se salvará quien plante en la primera, porque vendrá una plaga. Entonces, las personas estaban asustadas por el año anterior, que tuvo esa granizada. Así que fueron a plantar en la segunda lluvia. Esa persona piadosa, él planta en la primera. Y una vez más, ¿qué pasa? Su cosecha tiene un éxito enorme. Y la de todos los demás, no. Su esposa está sospechando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes lograr que tu cosecha sea exitosa y la de todos los demás falle? Y él le cuenta a su esposa. Revela lo que sucedió desde aquel primer año. Y el Talmud cuenta que un día, la esposa de este justo, junto con la madre de la persona que fue enterrada con paja, estaban peleando. Gritaban, discutían. Hasta que la esposa del justo le dice a la madre de esa chica, ¿quién eres para discutir conmigo? Tú que enterraste a tu hija con paja. Nadie sabía de eso. Y la madre se sorprende, termina la pelea. Al año siguiente, esta persona piadosa va por tercera vez a dormir al cementerio, en el año nuevo. Y cuando va a escuchar a los dos espíritus, lo que van a contar este año, una le dice a la otra, este año que va a pasar, una le dice a la otra, vamos a ver cuáles son los decretos. Y ella le dice, guarda silencio. Los vivos saben lo que está pasando. Están escuchando lo que estamos diciendo. De esta historia, nos damos cuenta de que estas dos almas sabían lo que iba a pasar en este mundo. Sabían lo que ocurriría con la cosecha. En otras palabras, en el ámbito económico. Por otro lado, es muy extraño. Para empezar, estamos hablando de almas que están en el cementerio. El lugar de los espíritus no es el cementerio, son los mundos superiores. Puede ser que tengan que pasar por la purificación en el infierno antes. Y para que lo entiendas bien, tenemos un excelente vídeo en el canal. Y luego ir al mundo de las almas, hasta llegar al momento del mundo venidero. Pero entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, si te das cuenta, son dos espíritus de personas que eran extremadamente materialistas en este mundo. Lo vemos por un lado. Están preocupadas, entre comillas, por la vestimenta después de la muerte. Porque tenían esa preocupación en vida, de manera exagerada. Lo mismo. ¿Qué quieren saber sobre lo que ocurre en este mundo? La parte financiera, la parte monetaria. Pero ya no tienen cuentas bancarias.
Ya no tienen por qué preocuparse. Pero fue un valor equivocado que entró en sus almas. Entonces, estas son almas muy bajas que sabían lo que estaba sucediendo aquí. Y aquí es donde comenzamos a entender los versículos bíblicos que estudiamos anteriormente. La solución a nuestra pregunta es que hay almas que son muy bajas y realmente pueden saber lo que está sucediendo aquí. Pero eso es horrible para ellas. En lugar de estar cerca de Dios, en niveles mucho más elevados, con placeres que no se pueden describir con palabras en este mundo, están pensando en quién ganará dinero y en qué ropa están vestidas. Por otro lado, también aprenderemos, como vimos en el libro de Job, que hay información que incluso almas elevadas saben sobre lo que ocurre aquí. Daremos dos ejemplos. Un ejemplo es precisamente el cuerpo de la persona. Por un lado, el cuerpo no tiene tanta importancia para el alma, porque el alma vive para siempre. El cuerpo es material, se pudre. Por otro lado, el cuerpo era la vestimenta del alma. A través del cuerpo, podemos hacer buenas acciones, preceptos y así sucesivamente. Entonces, un alma que sabe lo que ocurre con su cuerpo, especialmente porque el cuerpo era la casa del alma en este mundo, siente mucho más el dolor de la pérdida del cuerpo. Una persona más espiritualizada sentirá menos eso. En este enigmático equilibrio entre el conocimiento de los muertos y su conexión con el mundo de los vivos, nos sumergimos más profundamente en los misterios que envuelven la vida después de la muerte. A medida que exploramos estas dualidades, nos encontramos con la historia de Elena, una mujer que, tras su fallecimiento, se enfrenta a la paradoja de su propia existencia post-mortem. Elena, en vida, fue una filántropa dedicada a obras de caridad y al bienestar de los demás. Su alma, elevada y purificada, reside en los niveles superiores de la espiritualidad. Sin embargo, a diferencia de las almas materialistas de la historia anterior, Elena tiene una conexión especial con el sufrimiento humano, incluso después de la muerte. Un día, mientras pasea por los reinos celestiales, Elena se percata de la angustia de su familia en la tierra. Siente una conexión íntima con cada lágrima derramada y cada suspiro de dolor. Aunque, según la teología celestial, ya no debería preocuparse por asuntos terrenales, su amor incondicional hacia su familia la mantiene vinculada a su sufrimiento. Movida por un deseo abrumador de aliviar el dolor de sus seres queridos, Elena busca la sabiduría celestial para comprender la paradoja que la envuelve. Se encuentra con entidades celestiales que le revelan que, en el mundo de las almas elevadas, el amor trasciende las barreras del tiempo y la materia. Ellos le dicen que su capacidad de sentir el sufrimiento de su familia es una manifestación de su amor eterno. Entonces, Elena toma una decisión desafiante. Pide permiso para regresar temporalmente a la Tierra y consolar a su familia en momentos difíciles. Aunque esto va en contra de las normas cósmicas, su solicitud conmueve a las entidades celestiales, que reconocen la pureza de su intención. Elena regresa a la Tierra como una presencia etérea, invisible pero cercana a sus seres queridos. A través de señales y sutiles influencias en sus vidas, ella alivia sus corazones y les brinda la fortaleza necesaria para superar sus desafíos. La familia de Elena, sin comprender completamente la fuente de su consuelo, siente la presencia amorosa que los envuelve. Esta historia revela que, aunque la Biblia ofrece distintas perspectivas sobre la conexión entre los muertos y los vivos, la esencia última es el amor. Aquellos que han trascendido la materialidad pueden tener un conocimiento peculiar de los asuntos terrenales, ya sea por elección o por una conexión especial con el amor que dejaron atrás. Así, en la intersección entre lo divino y lo humano, entre la eternidad y lo efímero, la verdad sobre lo que los muertos saben de los vivos se convierte en un enigma sagrado, destinado a ser explorado por aquellos que buscan comprender los misterios más allá de lo visible. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos.
Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.